ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. El web bate su propio récord y halla la galaxia más lejana nunca vista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. Hoy os traigo algo que sinceramente nos ha vuelto a dejar con la boca abierta, a mí por lo menos. Y digo volver a dejar, porque si sois oyentes habituales de este podcast, sabréis que desde que el telescopio espacial James Webb abrió su enorme ojo dorado de 6,5 metros hacia el universo, pues no ha dejado de darnos sorpresas. Pero lo de hoy es que es de otra liga. A ver, imaginad por un momento a un atleta olímpico, un corredor de velocidad que es tan superior al resto que ya no corre contra los demás competidores, solo corre contra el cronómetro, es decir, corre contra sí mismo. Bate el récord del mundo y a la semana siguiente vuelve a la pista y lo destroza de nuevo. Bueno, pues eso es exactamente lo que está pasando en la astrofísica. El Webb ya hace mucho que dejó de competir con otros telescopios. El James Webb solo compite contra el James Webb y va encontrando récords cada vez más imposibles. Hasta hace muy poco hablábamos con mucho asombro de galaxias situadas a 500 o 600 millones de años después del Big Bang, es decir, cuando el universo era muy joven. El universo tiene 13.700 millones de años, entonces 500 o 600 es muy cerca del origen. Había incluso alguna excepción a 350 millones de años de luz de este punto donde se originó todo. Y ese parecía ser el límite infranqueable. Pues vale, olvidémonos de eso, porque un equipo internacional de astrónomos acaba de confirmar el que, por ahora hay que decir, es el hallazgo de la galaxia más lejana, más distante nunca observada hasta ahora. Su nombre técnico es MOM Z14. Quedaros con ese nombre, porque va a dar mucho que hablar. ¿Y cómo es esa galaxia? Pues estamos hablando de una galaxia, fijaros bien, que ya estaba allí, brillante y perfectamente formada, apenas 280 millones de años después del Big Bang. Es decir, en un universo tan joven que, según las teorías vigentes, no habría tenido tiempo aún para que se formara algo así. Sería como encontrarse con un joven de 20 años en la sala de recién nacidos de un hospital. En otras palabras, MOM Z14 es demasiado brillante, demasiado grande y químicamente demasiado compleja para estar en un sitio que lleva tan poco tiempo existiendo. Según todas nuestras teorías, según todo lo que hemos estudiado durante décadas, esa galaxia no debería existir. O por lo menos no ser como es, no ser así. El hallazgo proviene de un programa de estudio de investigación cuyo nombre ya es muy sugerente, porque se llama Mirage or Miracle, es decir, espejismo o milagro. Y es que los investigadores, que han estado liderados por la Universidad de Ginebra, no pusieron ese nombre por casualidad, porque cuando el Webb empezó a enviar sus primeras imágenes, hace ya un par de años, vieron tantos puntos brillantes en el universo primitivo que dudaban. Pensaron, ¿esto es real? ¿Esto es un espejismo de los instrumentos o es un milagro científico? ¿Y cuál es la respuesta? Pues resulta que es un milagro, resulta que es real. Utilizando el instrumento NIRSPEC del Webb, que básicamente es un espectrógrafo capaz de descomponer la luz y que lee la huella dactilar de los objetos, la huella química, es decir, los elementos de los que se componen, pues los investigadores confirmaron que MOM Z14 tiene un desplazamiento al rojo, lo que los americanos llaman redshift, de 14.44. A ver, lo explico en un segundo porque esto es la clave de todo. Sabéis lo que es el efecto Doppler, ¿verdad? Pues cuando escucháis que se acerca una ambulancia, su sonido, a medida que se acerca, cada vez es más agudo. Y después de pasar, cada vez que se aleja, su sonido es más grave. ¿Por qué? Pues porque las ondas de sonido que emite la ambulancia, cuando se acerca, como la ambulancia se está moviendo, se comprimen, es decir, sigue lanzando ondas de sonido, esas ondas se comprimen y suenan más agudas. Sin embargo, cuando la ambulancia se aleja, esas ondas tienen que estirarse porque la ambulancia, como se está alejando, las ondas que emite tienen que recorrer cada vez más distancia y entonces tienden a ser graves. Con la luz en el espacio pasa exactamente lo mismo. Cuando un objeto se está acercando, su luminosidad tiende al azul. Al acercarse, las ondas luminosas se van comprimiendo, hay menos distancia entre una y otra y eso tiende al azul. Y cuando se está alejando, tiende al rojo.
Además, claro, como la luz viaja por el espacio y como el espacio se está expandiendo, pues la luz evidentemente se va estirando cada vez más y al estirarse su color cambia y se vuelve más rojo. Cuanto más lejos está un objeto, más tiempo ha viajado su luz y más se ha estirado. Hasta ahora, los récords estaban en el 13 o 14, el corrimiento hacia el rojo entre el 13 o el 14 de raspado. Pero un redshift de 14,44 significa que esa luz ha estado viajando hacia nosotros durante por lo menos 13.500 millones de años. Es decir, que ha atravesado prácticamente toda la historia del universo para llegar hasta el espejo del Webb. Como el universo tiene 13.760, eso significa que está a 260 millones de años del Big Bang. Vamos, con el Webb, dicen los propios autores, somos capaces de ver más lejos de lo que los humanos hemos visto jamás. Pero claro, aquí es donde radica precisamente el problema que tienen los cosmólogos, porque antes de lanzar el Webb, las simulaciones por ordenador nos decían que el universo temprano, es decir, con esas edades tan cortas, tendría que ser un lugar oscuro, con galaxias pequeñas, si es que las había, muy débiles y muy escasas. Se pensaba que encontrar una galaxia brillante y ya bien hecha, más allá de un corrimiento hacia el rojo de 10, sería algo dificilísimo, como buscar una aguja en un pajar. Pero ahí tenemos un montón de galaxias mucho más antiguas y con un redshift muy superior a 10, la mayor parte encontradas por el Webb. Y ahí tenemos a Mom Z14, que brilla como un faro. Es enormemente luminosa para su época. Y además no está sola, lo cual implica que hay, dicen los científicos, hasta 100 veces más galaxias brillantes en el universo temprano de lo que predecían los modelos anteriores. 100 veces más. No es un error de cálculo pequeño, es un abismo que además crece, un abismo enorme entre lo que es la teoría y la observación. Entonces, ¿qué está pasando ahí fuera? Pues esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que apenas 280 millones de años después de la explosión inicial, la materia ya se hubiera organizado para crear algo tan potente? Veréis, al analizar la luz de Mom Z14, los científicos se encontraron con algo que fue lo que les dejó perplejos: nitrógeno, mucho nitrógeno. El nitrógeno, igual que el resto de los elementos, no aparece de la nada. En el universo, los elementos se cocinan en el interior de las estrellas. Al principio solamente había hidrógeno y helio, y las primeras estrellas solamente tenían eso, hidrógeno y helio, pero fueron cocinando los elementos más pesados en sus hornos nucleares. Es decir, para tener nitrógeno necesitas que nazcan estrellas, que vivan sus vidas, que produzcan nitrógeno y otros elementos, que mueran, que exploten y que lancen esos restos con nitrógeno incluido al gas de su entorno para que la siguiente generación de estrellas disponga de esos materiales. Y eso es algo que lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, generaciones estelares enteras, es decir, miles de millones de años. Por eso, encontrarse una cantidad enorme de hidrógeno apenas 280 millones de años después del Big Bang es como entrar en una cocina donde el chef acaba de encender los fogones hace 5 minutos y ya tiene listo un guiso que requiere 8 horas de cocción y ya lo tiene además servido en un plato. Vamos, no cuadra. No hubo tiempo suficiente para que las estrellas normales produjeran tanto nitrógeno. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué opinan los científicos? Por supuesto, los autores del estudio tienen una teoría fascinante para explicar esto. Y digo fascinante porque suena a ciencia ficción, pero es la explicación más plausible ahora mismo. Y es que creen que en ese universo temprano, denso y violento, se formaron estrellas supermasivas. No estoy hablando de estrellas grandes, no. Estoy hablando de monstruos, de estrellas que podrían tener entre 1000 y 10.000 veces la masa del Sol. Auténticas bestias cósmicas que vivían muy poco tiempo, quemando su combustible a toda velocidad, a una velocidad frenética, y que por lo tanto eran capaces de cocinar cantidades ingentes de nitrógeno y de otros elementos en tiempo récord. Lo curioso es que tenemos algo así, tenemos pistas de esto mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Aquí en nuestra propia Vía Láctea, en los bordes de nuestra galaxia, hay cúmulos globulares, que son grupos esféricos de miles de estrellas muy apelotonadas, muy cerca unas de las otras, y que resulta que son extremadamente antiguas, casi tanto como la galaxia. Nuestra galaxia tiene alrededor de 10.000 millones de años. Bueno, pues algunas de esas estrellas tienen, curiosamente, niveles de nitrógeno muy altos.
y eso nunca se ha sabido explicar muy bien. Pues el estudio sugiere que lo que estamos viendo ahora en esta galaxia lejanísima es el mismo proceso, pero en directo. Es decir, fijaros bien porque esto es alucinante, MOM Z14 podría ser el padre o el equivalente de esos cúmulos globulares que vemos hoy en nuestro vecindario galáctico. Estamos viendo cómo se formaron los fósiles de nuestra galaxia, pero cuando todavía estaban vivos y activos al otro extremo del universo. Fascinante. Y si esto os parece mucho, pues todavía hay más, porque en MOM Z14 no solamente es una curiosidad química, es también un agente de cambio. ¿Qué significa esto? Pues en el universo temprano podemos imaginarlo como un lugar lleno de una niebla espesa de gas hidrógeno neutro. Una niebla que la luz no podía atravesar. La luz no podía viajar libremente a través de este medio. Es una época, de hecho, a la que llamamos la Edad Oscura. Para que el universo se volviera transparente, como lo vemos hoy, que la luz pueda viajar libremente, hizo falta que algo disipara esa niebla. Y ese algo es, entre otras cosas, radiación ultravioleta. A ese proceso lo llamamos reionización. Es decir, hubo una época en la que las estrellas empezaron a emitir mucha radiación ultravioleta y reionizaron el universo, volviéndolo transparente a la luz. Entonces la luz pudo empezar a viajar y por eso la podemos recibir hoy. Pues bien, MOM Z14 tiene signos clarísimos de estar limpiando esa niebla a su alrededor, de estar reionizando su entorno. Y es tan potente, emite tanta radiación energética, que está creando una burbuja transparente en mitad de ese gas primordial tan denso. Según el estudio, esta galaxia podría tener un entorno que ya está parcialmente ionizado, en una época en la que los modelos nos decían que todo, absolutamente todo, tendría que ser este hidrógeno neutro y opaco, donde la luz no puede viajar. Es decir, que al mirar tan lejos a MOM Z14, estamos viendo en tiempo real cómo el universo empezó a encender la luz y a despejar las tinieblas. Y cuidado, porque esto no se acaba así, y no acaba aquí tampoco. Los datos del web nos sugieren que esta galaxia está formando estrellas a un ritmo acelerado y que durante los 5 millones de años anteriores a que su luz saliera hacia nosotros, su tasa de formación estelar se había multiplicado por 10. Es decir, es una galaxia en pleno estallido de crecimiento, compacta, muy pequeña con respecto a la Vía Láctea, a la nuestra, pero increíblemente activa. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos dice que el amanecer cósmico fue mucho más madrugador y mucho más frenético de lo que pensábamos hasta ahora. Nos dice que las galaxias, las primeras, no se formaron lentamente, con calma, a base de estrellas que iban muriendo, dejándoles el tiempo para que murieran. No, parece que irrumpieron en escena de golpe, gracias a enormes estrellas que surgieron al principio, brillantes, masivas y llenas de sorpresas químicas. Para averiguar qué es lo que está sucediendo en el universo temprano, dicen los científicos, pues realmente hace falta más información y más galaxias para ver dónde están las características comunes. Y tienen razón, claro. MOM Z14 hasta ahora es la que posee el récord y supera a la anterior campeona, que era Hades GS-Z14, que tenía un movimiento hacia el rojo, o sea, un corrimiento hacia el rojo de 14,18. Ahora estamos hablando de 14,44. Pero claro, con el ritmo que lleva el web de descubrimientos y con la próxima entrada del telescopio espacial Nancy Grace de la NASA, Nancy Grace Roman, pues es muy probable que este récord también caiga pronto. Es decir, que estamos reescribiendo los libros de texto. Literalmente. O sea, cada vez que el web apunta a una zona supuestamente oscura del cielo, ¡zas!, vamos y encontramos que no estaba tan oscura, que ya estaba llena de milagros como es MOM Z14. El estudio es denso, desde luego, es complejo. Podéis encontrarlo en el servidor de prepublicaciones Archive si es que os atrevéis con los detalles técnicos. Pero la conclusión es muy clara. El universo se puso en marcha mucho antes y con mucha más fuerza de lo que la mente humana habría sido capaz de imaginar hasta ahora. Así que no tengáis dudas de que seguiremos muy atentos a estas galaxias imposibles, porque si hay una lección que nos enseña la ciencia, es que lo imposible solo es aquello que todavía no hemos entendido. Con esto os espero la semana que viene con más ciencia, más universo, más misterios aquí
en Materia Oscura. Hasta entonces. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio.